Iniciamos una vez más una nueva sesión para analizar pues algunas indicaciones que tenemos que considerar para poder elaborar nuestra propuesta innovadora desde casa, ¿sí? Recordemos que siempre es importante que nosotros leamos en su totalidad las instrucciones o indicaciones que se les imparten, ¿sí? Recordar siempre de que esta propuesta innovadora corresponde al examen quimestral de nuestra figura profesional, ¿sí? Y que al final de cada una de estas fases es necesario de que ustedes vayan remitiéndome, ¿sí? A mí como docente de la figura profesional que está acompañando este proceso, me remitan ¿cómo es? Las evidencias del trabajo que están realizando, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque cada una de las fases va a tener una nota. Entonces, es importante que usted vaya trabajando. Les invito a revisar, les invito a revisar el documento que se titula Instrucciones para la elaboración de la propuesta innovadora. Allí al final se encuentra una página, un archivo que se llama rúbrica de evaluación. Allí usted va a encontrar cuáles son los parámetros que se van a considerar para calificar cada una de las fases. Entonces usted puede tener una noción allí de qué debe de considerar mientras está desarrollando su propuesta, ¿sí? Recuerde que usted puede guardar sus tareas realizadas en alguna carpeta física o a lo mejor en un CD si lo está haciendo y lo va a presentar solo en digital, ¿no? Iniciamos nuestra fase número 3. En esta fase, ustedes como estudiantes ya deben de elaborar o iniciar con el registro de las actividades, de los contenidos, ya de su propuesta innovadora, según el esquema de la propuesta, ¿sí? Este documento lo deben de elaborar en una extensión de no más de 5 hojas. Cuando nos referimos al esquema de la propuesta, nos referimos al esquema que yo les compartí al inicio de semana, ¿sí? Que es el que tengo en pantalla, ¿sí? Lógicamente, no cuenta como número de página la portada, ¿sí? Ni tampoco el índice, sino que ya contaría pues a partir de su desarrollo en sí, ¿ok? Entonces, se les ha compartido a ustedes precisamente este formatito, ¿no? Luego de que nosotros ya comenzamos a trabajar con nuestro esquema de la propuesta, nosotros al finalizar debemos de llenar o completar nuestra ficha de la propuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a completar? Ya lo vamos a ir analizando, ¿no? En el documento de instrucciones para la elaboración de la propuesta innovadora, ustedes pueden encontrar el esquema de la propuesta. Es decir, si alguien lo está haciendo a mano, entonces usted puede dirigirse al documento que está en PDF y ahí está el esquema, ¿no? ¿Cuál es la estructura de su propuesta? Para que lo tome como referencia mientras va trabajando, ¿sí? Entonces eso les sirve como guía para que usted pueda presentarlo. Pero para los estudiantes que están haciendo su trabajo de manera digital, ¿sí? Lo van a presentar en un formato de Word, entonces se les ha facilitado ya este esquema, ¿sí? Para que lo puedan trabajar en computadora, lo puedan solo editar, ¿sí? Entonces, para iniciar, ¿sí? Vamos nosotros a continuar con el desarrollo de nuestra propuesta innovadora, en el cual vamos a realizar lo siguiente. Primero, vamos a realizar la recopilación de la información. ¿En qué consiste? En que se va a revisar y analizar la información que se ha recopilado utilizando las técnicas de recopilación de información. Ahora, la recolección de los datos o de la información a nosotros nos permite conocer o medir las actitudes y preferencias que tiene el público objetivo, ¿sí? Y de esta manera nosotros podemos conocer cuál es la percepción que tiene pues un grupo de personas con respecto pues a algún objeto o fenómeno. Existen varias técnicas de recolección de datos o de información entre las cuales podemos utilizar, no es que todas debemos de utilizarlas, escogemos, ¿sí? ¿Cuál de estas utilizar? Por ejemplo, ustedes pueden utilizar la encuesta.
La encuesta es una de las técnicas de recolección que más se utiliza en la mayoría de proyectos, ¿sí? La encuesta se fundamenta en un cuestionario o un conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas. Ahora recuerden que no es que es obligatorio que usted tenga que ir físicamente, ¿sí? O presencialmente a hacer esta encuesta. Usted puede hacerla tal vez por medio de una llamada telefónica, por correo personal. A lo mejor si ustedes manejan hay una aplicación que es de Google, ¿sí? Que nos permite también hacer encuestas. Si manejan eso, se puede utilizar, ¿no? Lo importante es que tengamos en cuenta de que hay varias formas que podemos utilizar o varios medios por el cual podemos recolectar la información, ¿sí? Ustedes pueden observar acá un pequeño ejemplo de una encuesta, es decir, a las personas que decidan proponer como técnica de recolección de información la encuesta, tengan muy en cuenta este esquema, ¿sí? La encuesta va a tener un título, va a tener un objetivo, ¿no? Es decir, ¿para qué se hace esta encuesta? Y luego vienen ya las preguntas, ¿no? Habrán preguntas abiertas, ¿sí? Habrán preguntas cerradas. Hablamos de una pregunta abierta cuando le dejamos al entrevistado, ¿sí? La oportunidad o la apertura para que él exprese su opinión, su punto de vista. Pero tenemos también preguntas que ya son cerradas en donde nosotros le limitamos, ¿verdad? Y le decimos, es esto, esto o lo otro, ¿sí? Como por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿no? ¿Su hijo o hija consume en la escuela un refrigerio preparado en casa? O sea, solo va a escoger una, va a decir sí, siempre, a veces, nunca, ¿sí? Entonces, va a variar pues de acuerdo ¿cómo es? Al proyecto que se vaya a implementar, ¿no? Tenemos otra de las técnicas de recolección de datos, que es la entrevista, ¿sí? Me gustaría que alguno de ustedes, si desea puede leer o si no, me comente qué entienden ustedes por una entrevista, ¿sí? Adelante, alguien que desee intervenir. Yo leo, profe. Sí, adelante. Entrevista, técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren fuentes de información, a diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario. La entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio. Muy bien. Puede realizar con personas de entorno u online. Ya, ok, listo. Bueno, no sé si de pronto es mi internet, escuché un poquito entrecortado, ¿no? Pero en todo caso, sí, muchas gracias a la señorita que participó, ¿ok? Entonces es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Que cuando vamos a una entrevista o cuando vamos a hacer una entrevista, nosotros vamos a tener un contacto más cercano con la persona, ¿no? Acá nosotros podemos, si bien es cierto, presentar o tener ya un listado de preguntas que podemos hacerle, ¿no? A las personas. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos siempre presente que este tipo de técnicas nos permite también profundizarnos un poquito más en algún tema de interés, ¿sí? Si alguien por algún motivo decide escoger como técnica de recolección de datos la entrevista, recuerde que la puede realizar con las personas de su entorno, ¿sí? O también lo puede hacer de manera online, ¿sí? Qué sé yo, actualmente tenemos algunas, ¿cómo es? Medios de comunicación que podemos utilizar para poder realizar este tipo de actividades, ¿no?
A lo mejor si usted hace una encuesta, y esta encuesta vamos a suponer que es en una comunidad X, entonces tranquilamente usted ya le puede aplicar esta encuesta. Si vive cerca, pues lo puede aplicar, ¿no? Directamente a la persona, ¿ya? Y de todas formas queda abierta la opción de que ustedes lo puedan hacer de manera online, ¿ok? Tenemos también otro de las técnicas, que es el cuestionario. Entonces recuerden que aquí nosotros podemos elaborar un listado de preguntas abiertas o cerradas, ¿sí? Si bien es cierto el cuestionario, pues podríamos nosotros relacionarlo también con la encuesta, porque en la encuesta también nosotros presentamos una serie de preguntas, algunas son abiertas y otras son cerradas, ¿no? Por último, tenemos el grupo focal, ¿sí? Que estas son sesiones en el cual pues existe un número limitado de personas que están comentando sobre algún tema en específico, ¿ok? Entonces, pero estas personas conocen del tema y de alguna manera pues nos pueden proporcionar información muy relevante sobre el tema que estamos nosotros investigando, ¿sí? Recuerde que esto se puede realizar a lo mejor a los docentes, padres de familia, compañeros, utilizando algunas herramientas tecnológicas. Ya, sin embargo, yo les animaría, porque aquí hay que inferir, hay que analizar bastante la opinión de todos, ¿sí? Para poder sintetizar, ¿no? Yo les recomendaría que ustedes se enfoquen más en la encuesta y en las entrevistas, ¿sí? Una sugerencia nada más, ¿ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud. No hay, parece, ¿no? Bueno, después que nosotros hemos trabajado ya o hemos recopilado la información, hemos analizado los resultados, ¿no? Hemos analizado la información que hemos obtenido, venimos a realizar ahora la fundamentación. ¿En qué consiste la fundamentación? En la explicación del por qué la necesidad de llevar a cabo la propuesta planteada. Entonces aquí nosotros estaríamos como que haciendo también referencia a la justificación que inicialmente nosotros propusimos en nuestro proyecto. Pero es importante observar lo siguiente, ¿sí? La fundamentación es un texto de carácter argumentativo. Entonces aquí nosotros vamos a argumentar, ¿sí? El argumento debe de ser claro, coherente sobre la temática que nosotros queremos defender, ¿ok? Entonces cuando aquí hablamos de argumentar, ya no nos podemos basar simple y llanamente en algún criterio, algo que de pronto nosotros creemos, algo que pensamos, pero que no es algo probado, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos debemos de considerar? Que la fundamentación debe de expresar claramente la razón fundamental o el motivo principal de la propuesta, mostrando la validez, la importancia, la necesidad, las ventajas comparativas con otras propuestas. La fundamentación debe de hacer referencia a hechos, datos, teorías o textos, ¿sí? Es decir, aquí nosotros también podemos citar a alguna opinión que haya dado alguna persona que sea experta en el área, experta en el tema, ¿sí? O tal vez podemos citar lo que se encuentra en algún libro, ¿sí? Y todo eso pues relacionado lógicamente con el tema del proyecto, ¿sí? Si usted va a utilizar aquí una referencia bibliográfica, es decir, va a buscar en el libro XYZ y allí hay una información que el autor lo planteó, lo plasmó en ese libro, usted tiene que consignar las fuentes bibliográficas, ¿sí? La cita de fuentes de datos. Es decir, debe de darle los créditos. Es decir, supongamos que yo voy a sacar una información de un libro de metodología de la investigación, se me ocurre. El autor es César A. Bernal. Entonces yo tengo que decir, según César A. Bernal, en su libro Metodología de la Investigación, indica que, y ahí detallamos, ¿verdad?
parafraseamos, describimos qué es lo que nos dio a entender este autor, pues, ¿no? La fundamentación debe superar la mera opinión personal por medio de referencias a trabajos científicos u opiniones de especialistas. Entonces, yo sí quisiera hacerles aquí una sugerencia, una recomendación, ¿sí? Ustedes, si van a recurrir o cuando vayan a hacer la fundamentación, recurran a material que sea confiable, ¿sí? No vayamos a buscar en el rincón del vago, ¿sí? Sino que supongamos que usted quiera buscar alguna información de alguna investigación que ya se haya realizado sobre el tema. Busque en Google Académico, a veces existen trabajos, libros. Entonces, esa información que ya ha sido revisada, ¿sí? Y publicada, nos puede servir, ¿sí? Porque en este caso, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Nosotros no podemos solamente fundamentarnos en una opinión personal, ¿ok? Es como que yo diga, a ver, eh, vamos a suponer que yo estuviera proponiendo un emprendimiento y yo estoy diciendo, yo quisiera emprender este proyecto porque yo pienso tal cosa. O sea, no podemos basarnos en nuestra opinión, en nuestro criterio, sino que debemos ya de fundamentarnos ya en información que ya ha pasado por un proceso de investigación, ¿ya? Es decir, otras personas han investigado, se han ahondado en el tema, entonces lo dicen con una seguridad tal que prueba, ¿no? Que prueba lo que han investigado. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de fundamentación es el siguiente, ¿sí? Por aquí hay un proyecto que consiste en un criadero de pollos para consumo urbano. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? O sea, ¿cuál es su fundamentación? En un amplio conocimiento a nivel comercial, perdón, es de amplio conocimiento a nivel comercial que la cría y expendio de pollo tiene un gran mercado, ¿sí? A nivel regional, nacional y, por qué no decirlo, a nivel mundial, como uno de los productos de alimentación más apetecidos por todos los extractos sociales por ser sabroso y de muy bajo costo y de fácil adquisición, ¿verdad? Su gran demanda y bajo costo hace que tenga mucha salida, lo que garantiza un trabajo de gran rentabilidad que con el tiempo y una buena administración se puede ir incrementando cada vez más, ¿sí? Entonces, miren cómo vamos nosotros describiendo, fundamentándonos y en algo, en hechos reales, ¿ok? Entonces, miren que por aquí hay algo que también indica, ¿no? Dice, hace ya algún tiempo este producto ha venido escaseando, lo que hace que los expendedores cobren precios que la comunidad no cuenta con los recursos suficientes para adquirirlos. Miren cómo ya vamos justificando también, ¿no? O sea, estamos diciendo que vamos a hacer este proyecto porque no hay de pronto quien realice esta actividad, ¿no? Para la realización de este proyecto nosotros contamos con la experiencia y el conocimiento, ¿sí? De la labor propuesta, el lugar donde se realizará el proyecto, las ganas de sacar adelante nuestras familias, el deseo de mejorar nuestra calidad de vida, bueno, etcétera, ¿no? Entonces nosotros estamos fundamentando el por qué estamos escogiendo ese proyecto o esa propuesta, ¿no? Al tratarse de la localización, nos estamos refiriendo a dónde se va a realizar la propuesta, ¿sí? Si ustedes recuerdan, al inicio en los datos informativos de su propuesta o en la ficha de la propuesta, ustedes allí registraron, por ejemplo, la comunidad, es decir, el lugar en donde se iba a aplicar la propuesta. Entonces, ya tenemos una noción del lugar, ¿sí? Ya tenemos una noción del lugar o el medio en donde se va a aplicar o a desarrollar la propuesta,
Entonces allí, ¿qué es lo que ustedes van a tener que registrar? Bueno, el proyecto se encuentra localizado, vamos a suponer, qué sé yo, en el suburbio de Guayaquil, de la provincia del Guayas, ¿sí? O en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, etcétera, ¿no? Si ustedes utilizan un teléfono, pueden hasta hacer una captura, ¿no? Supongamos que es su comunidad, usted pone pues el Google Map y puede hacer ahí una capturita ¿cómo es? De su ubicación geográfica. Lo puede hacer, ¿sí? Si de pronto no dispone del recurso, no hay inconveniente, ¿no? Pero sí tenemos que por lo menos describir en dónde va a estar localizado su proyecto, ¿no? O dónde se va a realizar su propuesta. A continuación vamos nosotros a registrar los beneficiarios, es decir, a quién va a estar dirigida esta propuesta o cuál va a ser el grupo que se va a atender con la propuesta. Entonces, los beneficiarios de un proyecto son las personas que tendrán algún tipo de beneficio de la implementación del mismo. Hay dos tipos de beneficiarios. Hay el beneficiario directo, como también el beneficiario indirecto. El beneficiario directo son aquellos que participan directamente en el proyecto, ¿no? Y que por ende se benefician de su implementación. Yo les voy a compartir este documento, pues ustedes también ahí podrán leer algunos ejemplos que les pueda a usted orientar para que usted registre cuáles serían sus beneficiarios directos, ¿no? En este momento se me viene a la mente de que uno de los uno de los proyectos que están trabajando unos compañeros es precisamente la creación de protocolos de seguridad, ¿sí? No les voy a indicar cuál es el sector, ya, pero ¿qué van a hacer ellos? Protocolos. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios? Pues en este caso los beneficiarios serían los empleados del emprendimiento o los empleados de la actividad que se están desarrollando, ¿sí? Porque son directamente los que se van a beneficiar de la propuesta que estamos haciendo, ¿sí? Por otra parte tenemos los beneficiarios indirectos, ¿sí? Que son aquellos que viven al exterior de la zona de influencia, ¿ya? Pero que en algún momento estos podrían también resultar, ¿cómo es? Beneficiados, ¿sí? Podrían ser beneficiados, ¿ok? Entonces, imagínense que alguien de ustedes esté proponiendo realizar de pronto, vamos a suponer, un tríptico donde consten algunas medidas de prevención. Supongamos que fuera de COVID, ¿no? Supongamos que fuera de COVID. Entonces, ¿qué pasa? Si usted dice, estos trípticos yo los voy a entregar aquí en mi comunidad, entonces ellos serían sus beneficiarios directos. Pero a lo mejor la persona que se llevó ese tríptico a otra ciudad, de pronto, o a los vecinos de otras, ¿cómo es? De otras comunidades, de otra ciudadela. Entonces allí podemos nosotros también identificar quiénes pueden ser esos beneficiarios indirectos. Aquellos a los que tal vez no le entregamos el tríptico, pero que en el momento en que le comparte a esta persona el beneficiario directo, el tríptico a otra persona, ese también ya viene a ser un beneficiario, ¿no? Hablando del procedimiento, ¿sí? ¿A qué se refiere el procedimiento? Es la descripción de todas las acciones realizadas para la elaboración de la propuesta, ¿sí? Recuerden que en una ocasión anterior, ¿sí? Yo les mencionaba de un proyecto, de una propuesta, pero era del área de informática. Entonces ellos proponían realizar eh, un manual, para la utilización del paquete de Office, si no me equivoco. Entonces, a este hace referencia este ejemplo, ¿no? A ese proyecto. ¿Y qué nos dice aquí en el procedimiento? Dice, mediante un diagnóstico situacional, ¿sí? Por la que estamos atravesando, se pudo evidenciar que uno de los problemas que impiden que los docentes realicen sus tareas laborales es el desconocimiento en un gran porcentaje del uso de ciertas herramientas ofimáticas productivas,
Por tal motivo, ¿sí?, mediante una tabla se explicará las acciones realizadas para la elaboración de este manual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí vamos a hacer? O sea, ya está hasta la palabra aquí, ¿no? Nos está diciendo. Vamos a ir registrando el procedimiento, paso a paso, ¿sí?, de qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer para poder cumplir con nuestra propuesta, ¿sí? Por ejemplo, esta propuesta, o en el ejemplo que tenemos aquí, es realizar un manual. Entonces, ¿cómo va a ser el manual? Primero va a investigar la información necesaria, ¿sí? Es decir, va a recopilar la información que se requiere para el contenido del manual, ¿sí? Es decir, a lo mejor va a buscar algún instructivo, tal vez, de cómo utilizar Word, cómo utilizar Excel, PowerPoint, etcétera, ¿no? Luego que ya ha investigado, luego que ya ha consultado, ha indagado, ¿qué realiza? ¿Cuál es el próximo procedimiento? Configurar Microsoft Office. En esta parte se presentan los pasos que el estudiante, para que el estudiante inicie sesión a Office con su cuenta educativa, ¿ya? Entonces, asimismo, ustedes van estableciendo. Luego se crean los documentos. En esta sección se indica cómo los docentes pueden crear archivos, ¿sí? Entonces, y por último se comparte. Entonces, si ustedes pueden observar, esto también guarda relación con los objetivos de nuestro proyecto, ¿sí? Pero pues en los objetivos tal vez tenemos algunos objetivos un poquito generalizados. Entonces aquí usted puede ir describiendo cada uno de los procesos que usted va a seguir, ¿ya?, para poder elaborar ¿cómo es?, su propuesta, ¿sí? Por último, nosotros vamos a registrar los resultados. En este caso, nosotros vamos a describir el cumplimiento, o si es que no se cumplió, con los objetivos de la propuesta. Entonces, para este punto, usted va a reflexionar algunas preguntas que se encuentran en la ficha de la propuesta innovadora, ¿sí? Entonces, usted aquí va a dar, en otras palabras, respuesta a las preguntas, pero no es que va a poner, ¿verdad?, primera pregunta y luego respuesta, no, sino que usted ya va a ir parafraseando, va a ir integrando, ¿sí?, la respuesta a cada una de estas preguntas y la va pues plasmando en la sección de los resultados obtenidos, en donde usted sí realiza la pregunta y abajito le pone la respuesta en la ficha de la propuesta, ¿sí? Miren, observen que este es la ficha de la propuesta, ¿sí? En la fase 1 registramos, antes de iniciar la fase 1, perdón, registramos algunas reflexiones sobre estas preguntas, ¿sí? Entonces, ahora que ya estamos culminando nuestra propuesta, nosotros vamos a reflexionar nuevamente, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a escribir de qué forma llegó a cumplir sus objetivos de la propuesta, de qué forma aporta su experiencia en el desarrollo de esta propuesta, cómo y por qué estamos colaborando con la comunidad, cómo se sintió o cómo se sintieron realizando la propuesta, ¿sí? Ahora, la elaboración de esta propuesta contribuyó o fortaleció su proceso de aprendizaje en el módulo que seleccionó. ¿De qué manera este proyecto contribuyó a sus aprendizajes teóricos de los módulos? ¿Sí? ¿Cómo nos sirve esta experiencia en el futuro como ciudadanos? ¿Sí? Imagínense lo que les decía hace poco, el trabajar esta propuesta, a lo mejor más adelante en la universidad tal vez le envían a hacer un proyecto y usted ya tiene nociones, ¿sí o no? O no solo en la universidad, algunos estudiantes inicialmente proponían algunos proyectos, creo que era de emprendimientos o unos proyectos sociales. Entonces ya con esta noción ya tienen un esquema un poco más claro que les puede permitir en algún momento plantear algún proyecto, pues, ¿no?, de esa índole. Por último, ¿de qué manera se pudo o no se pudo implementar
el proyecto con la situación actual. ¿Sí? Entonces, estas preguntitas aquí en la ficha de la propuesta sí la van a registrar. ¿Sí? Una vez que ya culminen, ustedes me van a compartir la ficha de la propuesta. Ya aquí estaría llena con todos estos datos, ¿verdad? Tendría también la reflexión que se hizo en el diagnóstico y la reflexión que se está haciendo ahora último, ¿sí? Y el otro documento que yo voy a recibir sería ¿cómo es? La propuesta innovadora, ¿sí? Recuerden que ya se les compartió un esquema, ¿sí? Ya se les compartió un esquema que ustedes pueden utilizar para poder elaborar su propuesta. ¿Sí? No sé si hasta aquí haya alguna inquietud, alguna pregunta. Sí, les escucho. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Caterine, me imagino que es, ¿verdad? Parece. Sí, ya Es conoce que la no, voz. la voz no, porque no le veo su figurita. Aquí. Recuerden que yo les dije que traten de poner para identificarles rápidamente. Ya, cuénteme, le Ah, escucho. lo que pasa es que en la parte que sale ahí un cronograma, como una tablita de Ya. fecha, ya, ¿cómo manejaríamos eso? Eso también tiene que ir, bueno, usted nos mandó un PDF donde podíamos editar y hacerlo ahí, ¿no? ¿Cuál cronograma? El que estoy Ese es, ahorita poniendo. Pero yo ya les sí, pasé es. pues el cronograma. En el Sí, documento que dice pero digo, o propuesta sea, innovadora, allí ya está insertado sí, ese digo, cronograma. así, no que cómo, ¿cómo manejaríamos eso? Que ponemos un visto de todos los días que estamos realizando, que No, o sea, en realidad esto es lo que ustedes planifican. Recuérdense que esto es la etapa de planificación. Es decir, ustedes programaban de qué forma, de qué manera se va a ir desarrollando la propuesta de ustedes, ¿ya? Entonces, esta planificación nos sirve para nosotros por lo menos ir teniendo nociones o irnos ajustando al desarrollo de nuestra propuesta. Por ejemplo, hoy estamos ya 24 de septiembre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros deberíamos de estar más o menos trabajando ya en la fundamentación y localización. Entonces, ¿qué nos permite? La planificación nos permite irnos ajustando, ¿no? Ir teniendo nociones de qué es lo que deberíamos de ir trabajando a medida que va pasando el tiempo. ¿Ya? O sea, aquí en otras palabras ustedes ya tienen resuelto. O sea, aquí lo que está en azulito o en celestito es lo que estaría determinando que esa actividad usted la va a realizar en ese día. Aquí ya no tendrían que modificar nada. ya, gracias, licenciado. Sí, ok. Entonces yo les mencionaba también que podrían todos utilizar este mismo cronograma porque todos están realizando las mismas propuestas y todos tienen los mismos tiempos. Entonces todos pueden utilizar este mismo modelo, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Ok. Entonces, inquietudes adicionales. Ya, para no hacer tan extensa la grabación, en este momento voy a terminar de grabar, ¿sí?